Mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a todos a este nuevo video con el pastor Alfredo Cabarri. Ok, en el día de hoy queremos comenzar de manera un poco diferente. A veces me llegan preguntas que sean al correo o de manera directa por algunas personas de nuestro entorno. Y estas preguntas pues las quisiera compartir aquí en este video, y si tienen ustedes alguna pregunta pueden hacerlo en la caja de comentarios del video. Ahí pueden dejar sus preguntas, ¿ok? Bien, una pregunta que me suelen hacer algunos creyentes, ¿ok? Es la siguiente: ¿cuánto tiempo hay que orar y cuánto tiempo hay que leer? Bueno, son unas preguntas interesantes, ¿ok? ¿Cuánto tiempo debemos de consagrar a la oración y cuánto a la lectura? Bueno, primero hay que decir de que la búsqueda con Dios tiene que nacer desde dentro del corazón. Amén. Es decir, en nosotros, en los creyentes, se ha operado lo que llamamos el nuevo nacimiento. ¿Ok? Somos nuevas criaturas. Y pensamos y sentimos de manera muy diferente a cómo puede sentir el mundo. Cuando oramos o cuando leemos, no es en el sentido de llenar un cierto tiempo de nuestra jornada por cumplir una obligación religiosa. Nada más lejos de lo que nosotros estamos viviendo todos los días. Amén. Deciros que el creyente que tiene este encuentro real con Dios desarrolla en su ser, en su interior, una necesidad continua, una sed, un hambre continuo que debe ser satisfecho, ¿ok?, en esta búsqueda con Dios, en este encuentro con Dios. El creyente tiene un encuentro con Dios todos los días. Amén. Y lo hace con buena gana. Amén. No es una cosa pesada, una carga pesada en el creyente, sino que es un equipaje muy ligero. No es una, ¿cómo decirle? No se trata de una carga que nos pese, sino al revés. La oración y la búsqueda con Dios, el encuentro con Dios, es lo que nos libera justamente cada día de nuestras cargas y de nuestros problemas y de nuestras dificultades. Amén. Así que el creyente aprende a afrontar las dificultades cotidianas en esta tierra a través de ese encuentro diario con Dios. El tiempo que uno pasa delante de Dios, pues depende siempre de la persona. Depende de lo cerca que uno se sienta de Dios. Les puedo decir que contra más cerca está uno de Dios, más necesidad siente de tener encuentros con Dios. Amén. Dios se convierte para nosotros en nuestro mejor amigo, nuestro mejor consejero, nuestro mejor guía. Amén. ¿Cuánto tiempo? Como digo, depende de cada persona. Creo que el creyente debe tener un encuentro varias veces al día con Dios. En la mañana, en la mediodía o en la tarde, a media tarde, y en la noche. ¿Ok?
Los encuentros con Dios, por supuesto, pues la mejor manera puede ser a través de la palabra de Dios, de la lectura, ¿ok? Nada impide, por supuesto, de que se escuchen alabanzas espirituales para poder entrar en la comunión con Dios, ¿ok? El tiempo de lectura, pues depende. Lo que yo aconsejo generalmente es que el creyente lea toda la Biblia al menos una vez al año, ¿ok? Alguno puede decir, oh, qué exageración, una vez al año, pues como es muy gruesa la Biblia, ¿ok? Bueno, no es tanto, ¿ok? No es tanto. De media, cuando se leen 4 capítulos completos, 4 capítulos, se llega a leer prácticamente la Biblia en un año, así que no es demasiado, ¿ok? Se pueden leer 2 capítulos por la mañana y 2 capítulos por la noche y completará usted aproximadamente en un año la lectura de la Biblia. Para otras personas, por ejemplo, que quieren leer más despacio la palabra de Dios, que quieren igual leer y estudiar el capítulo que están leyendo, pues entonces pueden hacer la lectura de la Biblia no en un año, sino en 2, ¿ok? Bueno, depende de cada uno, ¿ok? Bien, otras preguntas que me vienen a veces, ¿ok? O que la gente me pregunta es si nosotros somos evangélicos, ¿ok? Bueno, vamos a contestar esa pregunta, ¿ok? En el sentido propio, en el sentido etimológico de la palabra evangélico, es decir, procedente del evangelio, si nuestra fe es evangélica, yo le diría que sí, porque nuestra fe procede del evangelio. En ese sentido, seríamos, por supuesto, evangélicos. Bien, en el sentido etimológico. Ok. En el sentido práctico les voy a decir que no. ¿Ok? En el sentido práctico, la palabra evangélico tiene que ver con un movimiento y con un sistema teológico, ¿ok? Es diferente, ¿ok? Entonces, en ese caso contestaríamos no, ¿ok? Es decir, la doctrina que nosotros manejamos, que nosotros estudiamos y que nosotros enseñamos, ¿ok? Es la doctrina de la Reforma, es doctrina reformada. En ese caso, no es nosotros, nuestro movimiento o nuestra denominación, ¿ok? Es más una denominación de tipo reformado, ¿ok? Que de tipo evangélico, ¿ok? Bueno, nos preguntan por aquí otra pregunta, que si creemos en los dones, ¿ok? Bien, en esto particular, en esta pregunta y de manera particular, ¿ok? Nosotros no seguimos, digamos, la corriente extrema de la corriente reformada, ¿ok? La corriente más extrema de la corriente reformada no cree en los dones, ¿ok? No así nosotros. Nosotros creemos en los dones espirituales, por supuesto. ¿En qué no creemos nosotros? Nosotros no creemos en los circos. En eso no, ¿ok? Creemos que la iglesia tiene que tener los dones, es la fuerza, son las armas que el Señor ha dejado en nosotros, esos dones espirituales, para poder manejarnos cada día en la iglesia del Señor. Amén. Ahora, hacer un circo de esos dones, no. ¿Ok? Bien. Si tienen más preguntas, no duden en dejar esas preguntas en los comentarios del video. ¿Ok? Y
paso ahora entonces a compartir con ustedes un verso de la palabra de Dios que tiene que ver profundamente con la salvación, ¿ok? Y después veremos en las cartas, en la carta de Romanos y la carta de Efesios, vamos a ver un poquito más acerca de esto tan hermoso que es la salvación. Amén. Ok. La salvación, la doctrina de la salvación es una doctrina muy amplia. Es una doctrina que abarca muchísimos puntos, ¿ok? Y que no puede ser interpretada a la ligera. Tenemos que tomárnoslo con mucha metodología, ¿ok? Bien, vamos a empezar con un texto precioso de la palabra de Dios, muy conocido por todos, ¿ok? Y que yo pienso que es el pilar central del Nuevo Testamento. Le estoy hablando, por supuesto, de Juan 3:16. He encontrado una imagen muy bonita en internet, así que vamos a compartirla con todos, ¿ok? Hay algunas imágenes que a veces tenemos también de la escuela de teología que de vez en cuando estaré compartiendo con ustedes porque son imágenes que nos ayudan también a comprender mucho mejor la palabra de Dios. Ok, bien, esta es la imagen del texto que quiero compartirles, Juan 3:16. Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Tenemos alrededor de este texto, ¿verdad? Digamos, la intensidad con la cual Dios, ¿verdad?, nos habla. Y cada parte está expresada en su mayor intensidad, ¿ok? Como pueden ver, porque, mayor explicación, de tal manera, mayor intensidad, amó, mayor mandamientos, el más grande de los mandamientos es amar. Dios es el ser supremo, el mayor ser. Al mundo es el mayor objetivo, salvar al mundo. Que dio es el mayor regalo. A su Hijo unigénito el mayor sacrificio, el sacrificio más grande, para que todo, es decir, ese es el mayor alcance, aquel que en él cree es la condición, la mayor condición que hay es creer. Amén. No se pierda, esta es la condenación, la mayor condenación, mas tenga es la mayor conquista que podemos hacer y vida eterna es nuestra mayor esperanza. Es preciosa esta imagen que encontré y la quería también, por supuesto, compartir con todos ustedes. Bien, lo que entresacamos de esta revelación de parte de Dios, todos los textos que encontramos en la palabra de Dios tienen revelación para todos nosotros, ¿ok? Y lo que podemos entresacar de la palabra de Dios en la primera frase es que Dios nos ama. Amén. Dios nos ama. Vamos a empezar por ahí. Y estamos hablando de la salvación, porque era el tema que quería compartir hoy con todos ustedes. La salvación. Dios nos ama. Mis amados hermanos y amigos, si podemos aspirar a la salvación, no es por causa de que hagamos o cumplamos buenas obras o que hagamos grandes sacrificios. Si podemos aspirar a la salvación divina, es por causa del amor que Dios tiene por todos nosotros. Amén. Un amor que ha invadido toda nuestra vida. Amén. Que ha invadido el planeta entero. ¿Ok? Un amor que se ha derramado para que todos aquellos que estén dispuestos a poner su fe en el Hijo de Dios puedan obtener
el regalo mayor que es la salvación de sus vidas. Amén. En este texto ya podemos entender y comprender que la salvación, en primer lugar, ha dependido entera y totalmente de Dios. Amén. Dios nos ayuda a nosotros en la parte que nos corresponde. Es evidente que el ser humano, de manera natural, no tiene la posibilidad de creer. Necesita la intervención misma de Dios para que ese circuito de la fe, hablamos circuito como un circuito eléctrico, ¿ok? Tenemos un circuito eléctrico con una pila, con una bombilla y un interruptor en medio. Cuando el interruptor está en off, es decir, apagado, la bombilla no se enciende porque no circula corriente. Y cuando prendemos el switch, el interruptor, entonces hay corriente y la bombilla se prende. ¿Ok? Ese circuito, estoy hablando en términos un poco técnicos, pero es para poder entendernos. El circuito está en el ser humano, pero está en off. Ese switch está apagado. Y el hombre es incapaz de poner su fe en Dios. Y aún en lo que el hombre debería poner, ¿ok?, aportar, pues ni siquiera puede. Y necesita, aún en este elemento, tener la intervención de Dios en él. Lo que podemos entresacar de este versículo, y entramos de lleno, por supuesto, en lo que es la enseñanza de teología reformada. Antes la pregunta esa que me hacían, si somos evangélicos, pues en ese sentido práctico, pues hay que responder no, porque no seguimos ese tipo de teología que se llama arminiana, ¿ok? Teología arminiana. No seguimos ese tipo de teología, ¿ok? Pero creo que estamos siguiendo la palabra de Dios, ¿ok? Muchas veces me dicen, si no eres arminiano, entonces eres calvinista. Ok. Miren, a mí quien me ha salvado ha sido Cristo, no Calvino. Juan Calvino no ha dado su vida por mí, ¿ok? Los escritos de Calvino, como los escritos de Lutero, son escritos maravillosos, de un gran contenido teológico, de mucha importancia y relevancia, pero ni Lutero ni Calvino murieron en la cruz por mí. Amén. Así que vamos a centrarnos en la palabra de Dios. Amén. Y lo que nos enseña de lleno la palabra de Dios, desde este versículo que es el pilar principal del Evangelio, es de que la salvación comienza por amor. Y el amor viene de Dios. Y la salvación, por supuesto, viene de Dios. No procede del ser humano, ni procede tampoco de los esfuerzos del ser humano, sino que procede directamente de Dios. Amén. Y, amados hermanos y amigos, hay que entender algo que es lógica pura, es la lógica pura. Nuestro hermano Lutero hablaba mucho de la lógica pura, ¿ok? Él decía, si no me convencen ustedes con la escritura o con la lógica pura, yo no me retracto. Y hermanos y amigos, hay que utilizar también a veces no solo las escrituras, sino la lógica pura, para poder darse cuenta de que la salvación solo puede venir de Dios y no del ser humano. Amados hermanos, nosotros en lo que hacemos, aunque intentamos hacerlo bien, ¿ok?, sabemos que somos seres limitados, ¿ok? Imagínense si la salvación viniese del ser humano. Iba a ser una salvación
limitada. Una salvación sometida a condiciones, ¿ok? A condición de las circunstancias. Pero la salvación que Dios nos ofrece, vamos a ver primeramente que es una salvación que depende primeramente del amor y de la compasión que Dios ha tenido por nosotros. Amén. Y no solamente ahora, sino desde antes de la creación del mundo. Vamos a ver que la salvación, mis amados hermanos, es una salvación que Dios ha preparado desde la eternidad para que pueda ser una salvación eterna. Si no, no sería salvación. Si la salvación fuese el producto del esfuerzo humano, sería una salvación que solo duraría un tiempo y no podría proyectarse en la eternidad. Y si podemos hablar de una salvación eterna, es porque Dios la ha preparado desde los tiempos eternos y para todos los tiempos eternos. Amén. Vamos a ver algunos textos más. Bien, vamos a abrir entonces en el libro de Romanos, capítulo 8, versos del 28 al 30. Y nos dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos a hablar de un concepto, un primer concepto que se llama la eficacia de la salvación. Amén. La eficacia de la salvación. Ok. Supongamos que tenemos piezas de metal de diferente tipo. ¿Ok? Vamos a tener, por ejemplo, piezas de aluminio, piezas de otros metales y algunas piezas de hierro. ¿Ok? Algunos trozos de hierro. Y vamos a pasar un imán por encima de esos trozos de metal. Evidentemente, todos los metales no serán atraídos por el imán, ¿cierto? Cuando el imán consigue atraer un trozo de metal, vamos a decir que el imán es eficaz. ¿Ok? Pero esa eficacia no se produce en los otros tipos de metales por causa de su naturaleza. ¿Ok? Entonces hay trozos de metal que no serán atraídos por causa de su naturaleza y trozos de metal que sí serán atraídos por causa de su naturaleza. Amén. Gloria a Dios. Ok. Bueno, cuando hablamos de la salvación, y esto es un comentario que suelen hacer muchas veces las personas que siguen teologías de tipo arminiano, ¿ok? Y que no contemplan la salvación desde el concepto de la eternidad, sino desde el concepto temporal humano, y considerando también la salvación fruto también un poco del esfuerzo humano. En este tipo de comentarios podemos escuchar que, pues, según su teología, o sea, nuestra teología, pues Dios es un Dios caprichoso, un Dios que a unos salva y a otros no. ¿Ok? Bueno, en un video no puedo explicar todo porque se necesitan muchísimas explicaciones, pero como les digo, todas sus preguntas las pueden dejar en la caja de comentarios del video.
hemos leído en Juan 3:16 de que Dios ha entregado a su Hijo unigénito y dice, para todo aquel que en Él cree. Amén. Dios ha entregado a su Hijo unigénito y sigue diciendo, para todo aquel que en Él cree. Amén. Es decir, que de alguna manera Dios desde la eternidad ha discernido perfectamente en su conocimiento anticipado de todas las cosas y según la naturaleza humana de cada quien, Dios ha discernido dónde el imán iba a traer y dónde el imán no iba a traer. Así de simple. Amén. Es la explicación que nos da Romanos 8, 28 al 30. Dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Lo bello de esto, mis amados y mis hermanos queridos, no es que tengamos un Dios déspota, despiadado, ¿ok? Un Dios autoritario, ¿ok? No se trata nada de eso, es al revés. Amén. Dios ha visto desde antes de la creación del mundo la buena disposición de cada uno, porque Dios es conocedor de todas las cosas. Mis amados hermanos, a Dios no lo podemos juzgar por ser Dios. No le podemos achacar a Dios, no podemos señalar a Dios con el dedo diciéndole o acusándole, ¿verdad?, de ser conocedor de todas las cosas, puesto que Él es Dios. Amén. Él es Dios. Él es conocedor de todo y no podemos apuntar a Dios, ¿verdad?, queriendo juzgar a Dios por ser Dios. Lo bonito de esto, mis amados hermanos, es que demuestra el amor que Dios tiene para con todos sus hijos. Amén. Y desde antes de la creación del mundo, Dios nos ama con un profundo amor. Un amor en el cual ha dado el todo. Amén. Él nos ha dado el todo. Nos ha entregado a su Hijo unigénito. Gloria al Señor. Vamos a leer otro pasaje más. Amén. Y vamos a descubrir un poquito más sobre la salvación perfecta que Dios ha preparado para todos nosotros. Amén. Ok, y seguimos en el libro de Efesios, capítulo 1, los versos 3 al 5 y después saltamos al 11. Y fíjense cómo nos dice la palabra de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, antes decíamos que si podemos aspirar a la salvación es porque podemos contar, por supuesto, con el amor de Dios. Amén. Podemos decir a boca llena, podemos decir sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarnos, de que Dios es amor y que Dios nos ama. Que Dios se ha preocupado por nosotros no solamente desde que hemos nacido, sino mucho antes de nuestro nacimiento. Las Escrituras nos muestran que Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios.
Mucho antes de que Dios estuviese en el punto de hacer su creación, nosotros ya estábamos en la mente de Dios y en el conocimiento anticipado de todas las cosas. Dios ya había contemplado, ¿verdad?, que su creación, es decir, nosotros, su creación, necesitaríamos, por supuesto, de una salvación eficaz, de una salvación duradera, de una salvación que no dependiese de nuestros esfuerzos, que no dependiese, por supuesto, de nuestra baja condición, sino que dependiese total y enteramente de Él. Amén. Y eso es lo bueno y lo grande y lo glorioso. Tenemos una salvación que es eficaz. Dios nos ha llamado y hemos podido responder porque el mismo Espíritu de Dios ha actuado previamente en nosotros, preparando nuestros corazones para que podamos responder favorablemente al llamado de Dios. Amén. Es lo que llamamos en teología la gracia irresistible. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Y nos vemos en un próximo video.